en el video y ojalá lo revisen, repito ahí, arriba en la parte de publicaciones, al lado aparece uno que dice archivos, me parece, no me acuerdo bien cómo dice. Pero ahí hay material que yo he subido, un video y los ejercicios planteados, ¿ya? Para que ustedes los puedan revisar. Entonces, en ese video quedan planteados 3 ejercicios, que es los que vamos a tratar de resolver hoy. Yo voy a partir dando ciertas explicaciones de cómo resolver y espero que ustedes vayan resolviendo y una vez que tengan el resultado me den los resultados, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar. Vuelvo a repetir. Aquí está el primer problema, yo les voy a dar las pautas de cómo resolver y luego ustedes me dan los resultados o van a resolver. Yo les voy a dar un tiempo para ello. Para este primer ejercicio que se plantea, es cuál es la masa aproximada del aire en una habitación de 4,8 metros por 3,8 metros y 2,8 metros de altura. La densidad del aire es de 1,29 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuánta masa de aire hay en esta habitación? Para poder resolver esto, vamos a recordar un poquito los conceptos que tenemos que saber y que vimos en unas clases anteriores. Uno de los conceptos es la densidad, y la densidad recordemos que es la masa de un elemento dividido por su volumen, ¿ya? La masa dividido por volumen. Entonces, la pregunta es simple, ¿cuál es la masa? Bien, de aquí ustedes tienen que despejar el volumen, tienen la densidad del aire y tienen que responder y decirme cuál sería la masa del aire que está en la habitación. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes piensen en eso, hagan los cálculos respectivos ahí mientras yo los espero. Les voy a dar 5 minutos para resolver esto. ¿Bien? Entonces, tiempo desde ahora ya. Comiencen. Pueden abrir su micrófono si quieren y conversar entre ustedes si lo estiman, ¿eh? No hay problema. Dame un minuto. Con Berlini, no me hace nadie. Profe, una consulta, 2.8 Dígame. metros de alto, ¿verdad? Sí, bueno, en todo caso, esos datos en cuanto a qué es la altura, qué es el ancho, qué es el largo, tampoco lo mismo. Quedan 2 minutos. 2 minutos.
Si alguien ya sacó el resultado, lo puede mencionar, ¿eh? No hay problema. Muy bien. Vamos a ver cómo han avanzado. Primero, ¿hay alguien que no tenga idea de lo que hay que hacer? Yo más o menos Más o menos. ¿Qué piensa que hay que hacer? A ver, señor. multiplicar las cuatro cifras, las tres cifras que hay y dividirla por 1.29. Dividirla por 1,29. ¿Ya? Casi. ¿Alguien más que me dé la instrucción de cómo se hace? El volumen pasa multiplicando Ay, que la densidad y se saca la masa. con la... ¿Ya? ¿Te escucho también? ¿Quién sigue hablando? De la nada, Sí, dígame. lo mismo que Ya, dijo el perfecto. compañero, que con las medidas que hay ahí se saca el volumen y pasa multiplicando la densidad. Muy bien. Ya. Por eso que dije casi, al primero que me mencionó, ¿cierto? El desarrollo de esto. ¿Ya? Porque efectivamente, si yo despejo de acá, algo pasó con esto que no me dio. Bueno, déjeme ver. Parece que se me está acabando la batería del lápiz. Ya un segundito. Si despejamos de esa pequeña ecuación, ¿cierto? La masa, que es lo que nos compete, eh, efectivamente el volumen que está acá abajo va a pasar a multiplicar la densidad. Por lo tanto, eh, lo que lo que tenemos que determinar o resolver acá o despejar es perdón, la masa. ¿Ya? Y la masa para ese caso será igual a... Estoy probando todo esto, me está fallando también. La masa va a ser igual a el volumen, ¿cierto? Por la densidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Bien dijeron ahí, ¿cierto? El volumen corresponde a la multiplicación de los tres valores que tenemos acá, ya que es una habitación con lados rectos, por lo tanto tenemos 4,8 por 3,8 y por 2,8. ¿Cuánto les dio el volumen? Si me dan el número, por favor. 51,072. 51.
segundito. 0,72. Denme un segundito. 51, 0. Aquí tengo un problema con el lápiz. Un segundo que esto me está fallando otra vez. Algo tiene, tengo 51, no, me está fallando, 0,72. No, vamos a olvidarnos de esto. Voy a trabajar acá mejor, en esta parte. Así es que acá. Ya, decía entonces, la masa es igual a el volumen por la densidad y eso implica que el volumen, me dijeron, otra vez repítame por favor, 0,72. 51,072. 51,072. Ya. Y la densidad, ¿cuánto es la densidad? 1,29. Me equivoqué, perdón, es que pensé que estaba compartiendo, pero disculpen. Vuelvo acá. Es que habría otra página pensando que estaba con ustedes, pero en realidad no estaba con ustedes. Estaba viendo en otro lado. Disculpen. Dame un minutito. Estaba escribiendo yo en otra parte pensando que estaban mirando ustedes, pero no me estaban mirando. Aquí. Ya, ahora sí están viendo eso, supongo, ¿no? Ratifíquenme si están mirando que aparece el 51. Ahora sí. Sí, Sí, ahora ahora sí. sí, profe, se ve. Ah, ya. Y multiplicado por, ¿cuánto era la densidad? 1. 1,29. 1,29. Ya. 1,29. Yo no sé qué. Yo me imagino esto que no. 1,29. Bueno, el resultado de esto da 65,88 kilogramos partido por metro cúbico. 65,88. Pero cuidado con las unidades, ¿ah? Es kilogramos solamente. Correcto, es kilogramos. No anoté las unidades, aquí tengo el problema. No sé, recién tuve una clase, estuvo ¿Verdad? perfecto Disculpe. funcionando todo esto, pero aquí me está fallando ahora. Recuerden que el volumen está en metros cúbicos y la densidad está en kilogramos dividido metro cúbico. Por lo tanto, metros cúbicos se cancela con los metros cúbicos del volumen y nos quedan solamente los kilogramos. ¿Ya? Solo los kilogramos. Así que ojo con ese detalle, ¿cierto? No se vayan a equivocar en eso. Eso es el resultado. Perfecto, entonces, no tuvieron grandes complicaciones para poder desarrollar esto. ¿Bien? Vamos a el siguiente ejercicio. Déjenme dejar cambiar esta pantalla por donde estaban los ejercicios. El siguiente ejercicio dice, y resulta un poquito más complejo, ¿ya? Y dice lo siguiente. Estoy compartiendo lo mismo, parece, ¿no? Me está ganando la tecnología acá. ¿No está bien? Ahí sí. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. En una botella, o una botella tiene una masa de 35 gramos cuando está vacía
y 98,44 gramos cuando está llena de agua. Cuando se llena con otro fluido, su masa es de 88,78 gramos. La pregunta es, ¿cuál es la gravedad específica del otro fluido? ¿Ya? Aquí se puso compleja la situación, ¿cierto? ¿Qué tenemos que saber para resolver esto? Primero, bueno, tenemos la botella, un recipiente, ¿ya? Suponiendo que tiene estas características, ¿cierto? Como botella. Bien. A ver, esto fea me quedó, pero bueno, la idea es esa. Una botella. Que tiene una masa, solo la botella vacía, de 98,44 gramos. Bien. 98,44 gramos. Esa botella, entonces, una vez que se llena con agua, ¿No es su masa... 35? perdón, 35, sí. Y cuando se llena con agua, es de 98,94. Bueno, vamos a ver acá. 35 gramos, ¿cierto? Vacía. Y 98,44, me faltó el 8 acá. 98,44 cuando está llena de agua. ¿Qué puedo calcular con esos datos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría calcular teniendo esos dos datos? La masa del agua. La masa del agua, muy La bien. botella. Entonces, yo puedo saber cuál es la masa del agua, del H2O, ¿cierto? Que cabe en la botella. Muy bien. Y si conozco la masa del agua que hay en la botella y sé que la densidad del agua es, ¿cuánto? ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuándo me parece? ¿Un qué? No sé. ¿Un qué? Lo vimos en la primera clase. 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien, 1 gramo por centímetro cúbico. Recordemos que la densidad del agua la podemos expresar en kilogramos por metro cúbico, y para ese caso serían 1000, ¿ya? 1000 kilogramos por metro cúbico, o también la densidad del agua puede ser 1 gramo por centímetro cúbico, cualquiera de las dos, ¿ya? ¿Cuál de los dos datos me conviene utilizar ahora? 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo, porque el resto de las unidades está en gramos, ¿bien? Por lo tanto, si yo conozco ahora la masa del agua y conozco la densidad del agua, podría calcular ¿qué cosa podría calcular? El volumen, El volumen, muy bien. El volumen del agua que está dentro de la botella y por ende el volumen de la botella. ¿Bien? Vuelvo a repetir los pasos, vayan concentrándose en esto. Al tener la masa de la botella y la masa de la botella con agua incluida, yo podría calcular cuál es la masa solo del agua. ¿Bien? Al tener la masa del agua y la densidad del agua, yo podría calcular cuál es el volumen del agua que hay dentro de la botella. Y como consecuencia, también es el volumen de la botella. ¿Ya? Ese volumen me va a quedar expresado en centímetros cúbicos. Y ahora bien, dice que al llenarla con otro fluido, la masa es de 88,78 gramos, pero la masa total. ¿Ya? Entonces, con ese dato y con la masa de la botella, yo podría calcular también cuál es la masa de ese otro fluido. ¿Ya? Y conociendo la masa de ese otro fluido y conociendo el volumen ya que tiene la botella, yo podría sacar la densidad de ese otro fluido. ¿Bien? Vamos a pausar ahí y después vamos a ver la pregunta. Ya hay varias cosas que tenemos que calcular.
primero la masa del agua, perdón, claro, la masa del agua, con ese dato y la densidad calculamos el volumen del agua, que va a ser el volumen de la botella, luego calculamos la masa del otro fluido, ¿bien? Y con la masa del otro fluido y el volumen de la botella calculamos la densidad del otro fluido. Entonces, vayan con esos datos entonces. Yo voy a anotar aquí a continuación. Primero la masa del agua. Luego, con eso calculamos el volumen del agua, ¿cierto? Que va a ser igual al volumen de la botella. Bien. Al volumen de la botella. Y luego, teniendo la masa de este fluido, ¿cierto? Del 88,78 y la masa de la botella, yo puedo calcular la masa del otro fluido, un fluido X que no conozco. ¿Ya? ¿Cuál es la masa de ese fluido X? Conociendo la masa de ese fluido X y el volumen de la botella, yo voy a poder calcular la densidad de ese fluido X, que no sé cuál es. Hasta ahí tenemos que llegar por lo menos. ¿Ya? Les doy entonces ahora 10 minutos más para que me den ese resultado. Y ojo, es que todavía no tenemos el resultado final. Si alguien tiene el resultado de la densidad, me lo dice nomás, porque puede ser que resulte bastante fácil y no necesitemos los 10 minutos. Profe, Dígame. no es necesario sacar el de la masa del otro fluido, porque ya está, po. Señal de control fluido, su masa es de... Claro, porque, por ejemplo, claro, ahí dice la masa y pasaría el volumen por el fluido, sí. o sea, volumen por la densidad. Y... habría que sacar el volumen.
porque da la masa y da la densidad, porque la densidad es 0,9 gramos partido por centímetro cúbico. Cuando La del calculó otro la fluido, densidad ya, del otro claro, fluido. claro, ¿Cómo la porque calculó? la masa dividido por el volumen. El, la masa del otro fluido son 88,78 gramos y lo Ujú. dividimos por 98,44 centímetros cúbicos porque eh, con el agua la densidad es Eso le 1, dio. entonces Sí, dividido 1 es la ya, misma, el mismo volumen, pues. ya, perfecto. Es lo mismo que la masa, muy bien. Pero hay un Claro, detalle, hay un detalle. Yo estoy considerando de que dice ahí cuando dice, la botella tiene una masa de 35 gramos cuando está vacía y 98,44 gramos cuando está llena de agua. Cuando se ¿ya? llena con otro fluido, su masa es de 88,78. No dice que el 88,78 sea la masa del otro fluido, sino que cuando se llena con otro fluido, la masa en conjunto de la botella con el otro fluido es de 88,78. ¿Se entiende? Entonces, Ah, la masa de la botella. de la botella completa con el fluido incluido es de 88,78. Entonces, los cálculos que hiciste son correctos, el desarrollo que hiciste está bien. El problema es que, claro, consideraste que esta era la masa del otro fluido, pero no es así. ¿Ya? Correcto. Hay que restarle igual los 35. Pero está bien el desarrollo. Entonces, al final tendría que sacar la masa del fluido igual, po. Con la densidad que saqué más el volumen, ¿no? ¿Ya? No, no, Tendría que la densidad multiplicar. olvídala, porque esa densidad que calculaste no está correcta, porque la calculaste considerando los 88,78. Sí, pero ya, ya vale. Repite lo mismo, pero calcula la masa del fluido. Ya, profe. Me dicen si ya tienen la densidad. Ya, estamos listos. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Bien. Vamos a ver. Calcularon la masa del agua, que era básicamente 98,44 menos los 35. ¿Cuánto les dio eso?
63,44. 63. 44. Ya. Bien. ¿Qué pasa con esto? 63,44. Ya. Ahora bien, calculado la masa del agua, dijimos que podíamos calcular el volumen del agua que equivale al volumen de la botella. Que básicamente era considerando que, como ya vimos anteriormente, lo escribí por acá, la densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Por lo tanto, si yo quiero saber el volumen, el volumen pasa multiplicando, la densidad pasa dividiendo, por lo tanto me queda que el volumen es masa dividido por densidad. Y como bien dijo su compañero, como la densidad para el caso es 1 gramo por centímetro cúbico, recordemos que esto nos da en gramos, no escribí acá la unidad, pero esto debería ser gramos, bien. Entonces, al dividirlo por 1, nos queda que el volumen de la botella es equivalente a la masa, o sea, 63,44. Pero ahora es centímetros cúbicos. Tengo un problema técnico, pero espero que no me demore mucho. Esto es centímetros cúbicos. Bien. Ahora bien, conociendo eso, ¿cierto? Dijimos que podríamos también calcular, no me quedó bien feo el centímetro, pero se entiende que es centímetro. Podemos calcular también la masa del fluido, el segundo fluido que se está colocando, considerando que en total son 88,78 y le volvemos a restar la masa de la botella. ¿Cuánto nos queda la masa de ese otro fluido? 53,78. 53,78. Teniendo esos dos datos entonces de el volumen y la masa que está en gramos, hacemos la división para la densidad del fluido, es decir, masa 53,78 gramos, dividido por esto de gramos. Está quedando bien feo esto, pero espero que ustedes lo entiendan bien ahí. 53,78 dividido por los 63,44. Estos son centímetros cúbicos. ¿Cuál es el resultado de eso? Sé que es 0, 0, No, me da 1.179. no puede ser 1, po. Si arriba el número es más pequeño que el de abajo. Tiene que ser 0,84,7. 0,84. 0,847. Ya. Sí, disculpe, lo puse al revés. Sí, me di cuenta. No hay problema. Ya. No me alcanzan las unidades de medida acá, se me acabó la hoja, pero son gramos partidos centímetro cúbico. ¿Bien? 0,84. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la gravedad específica? ¿Bien? ¿Cuál es la gravedad específica? La gravedad específica, recordemos que es lo mismo que la densidad relativa, que nosotros notamos como S. ¿Y qué era la gravedad específica o densidad relativa? Que gravedad específica se nota como G, ¿ya? Era básicamente la densidad de un producto X cualquiera dividido por la densidad del agua, ¿ya? Eso era la gravedad específica, ¿bien? O densidad relativa.
Recordemos que hablábamos de densidad relativa cuando hablábamos de elementos o fluidos, entre comillas, puros, ¿ya? Que no eran mezclas, sino que eran fluidos puros, y ahí podríamos hablar de densidad relativa. Y gravedad específica era cuando se hablaba de mezcla de fluidos, pero conceptualmente ambos se determinan de la misma manera. Densidad de ese fluido dividido por la densidad del agua. ¿Bien? Entonces, para finalizar este ejercicio, si nosotros vamos a calcular la gravedad específica, basta con dividir la densidad del fluido que acabamos de encontrar, 0,847, y dividirlo por la densidad del agua, que es 1. Ambos son gramos por centímetro cúbico. Voy a escribir la unidad, ¿ya? Pero son gramos por centímetro cúbico, por lo tanto se cancelan ambas unidades y solamente me queda la gravedad específica, que sería 0,84, o lo vamos a aproximar aquí a 0,85. 0,847, pero son aproximadamente 0,85. Bien. Y ahí tenemos entonces la gravedad específica de ese fluido. Recuerden entonces, aquí la clave está en entender qué era este concepto de gravedad específica. El resto se va deduciendo solamente con el concepto de densidad. ¿Bien? Profe, No sé si hay alguna duda. Diga, escucho. profe, disculpe que vuelva un poquito para atrás, No hay que no problema. quede muy claro el 53,78 de la masa del fluido, ¿cómo lo sacó? Bueno, tenemos lo mismo que hicimos con la masa del agua. El 88,78 dice que es cuando se llena con otro fluido, su masa es de 88,78. Es decir, la masa de la botella con el fluido incluido es 88,78. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa solo del fluido? 88,78 menos 35. Y esa es la masa del fluido. Ok. ¿Ya? Vale, profe, vale. ¿Alguien más Profe, tiene una alguna duda? consulta. Dígame. La gravedad específica siempre se va a sacar la densidad de un fluido X dividido por ¿Sí? la densidad del agua, ¿no es cierto? Siempre es con la densidad del agua. Sí, correcto. Lo mismo que si se pregunta densidad relativa, es el mismo concepto. Densidad del producto dividido por la densidad del agua. Siempre por la ¿Por densidad del qué, agua. profe, la gravedad específica se divide por 1? Porque el concepto de gravedad específica o densidad relativa dice que es la densidad del producto dividido siempre por la densidad del agua. Y la densidad del agua es 1. 1 gramo por centímetro cúbico. Acá arriba está. Esa es la densidad del agua. Entonces, conceptualmente es densidad del fluido dividido por la densidad del agua. Siempre. Siempre es densidad del agua. ¿Bien? Por eso es que es por 1, dividido por 1. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Avancemos con el último ejercicio entonces. Profe, ¿el 0,85 queda en gramos por centímetro cúbico? ¿O queda No, vuelvo a repetir eso. Fíjate que este 0,847 o 0,85 que surge de acá tiene unidades, no alcancé a escribir acá, se me acabó la hoja, pero tiene unidades de gramos centímetro cúbico. Aquí, gramos centímetro cúbico. Ya. Y el 1 también es gramos centímetro cúbico. Se Por lo eliminan tanto, los tienen las puntos. mismas unidades y se cancelan y queda sin unidad. El Ok. 0,85 queda sin unidad. ¿Ya? Ok. Sí. Ya, ¿avanzamos al otro? Ok. Ya. Acá tenemos otro, y este tiene que ver con viscosidad. Este puede resultar un poquito más complejo porque aquí es donde necesitamos conocer algunos conceptos o datos previos. Dice, 2 cilindros concéntricos. ¿Ya? 2 cilindros concéntricos. Vamos a tratar de dibujar acá 2 cilindros. Déjenme ver si es que acá lo puedo dibujar. Formas. Cilindros concéntricos significa que están centrados o son dos cilindros, digamos, que tienen el mismo centro. ¿Ya? A eso se refiere el cilindro, 2 cilindros concéntricos.
Vamos a rellenarlo con otro color acá. Y el otro cilindro está dentro. Bien. Ahí tenemos dos cilindros concéntricos. Vuelvo a repetir, significa que tienen el mismo centro. Bien. Entonces, dice que de 1,2 centímetros y 10,6 centímetros de diámetro, respectivamente, evidentemente. Este diámetro, o el diámetro, corresponde a... vamos a colocar este color clarito. El diámetro corresponde a la longitud que tiene de lado a lado el cilindro. Ese es el diámetro del más pequeño, que corresponde a los 10,2 centímetros. Y el otro diámetro mayor, desde aquí hasta acá, son de 10,6 centímetros. Muy bien. Eso es lo que se tiene como dato. Luego dice, tiene 12 centímetros de largo. Es decir, si yo esto lo proyecto, ¿cierto?, hacia atrás para dibujar un cilindro, vamos a cambiar el color del lápiz aquí. Si yo proyecto esto hacia atrás, ¿cierto?, voy a tener un cilindro que hacia atrás va a tener un largo de 12 centímetros. ¿Ya? No sé si logran verlo ahí, pero eso es como un tubo, ¿cierto? Y esta longitud de atrás son 12 centímetros, hacia atrás. Bien, es un tubo. Ahora, dice además, están separados mediante un fluido. Es decir, esto que se ve color naranjo, no sé qué color lo ven ustedes ahí, pero medio naranjo, ¿ya?, medio café claro, no sé. Es un fluido. El cilindro externo está fijo, este de aquí está fijo, y el interno gira con una velocidad de 5 metros por segundo. Este es el que está girando, el interior. Entonces, si nos imaginamos algo acá, estamos viendo un eje girando sobre un buje. ¿Bien? Eso es lo que estamos viendo. La velocidad de giro es 5 metros por segundo. ¿Dónde está esa velocidad de giro? Esa velocidad de giro es la que se presenta de manera tangencial, ¿ya? Es decir, la velocidad de giro, vamos a dibujarla por acá, no sé si le alcanza a decir, o el color no se nota mucho, pero es una velocidad que va así, tangencial a el movimiento del cilindro interior. Entonces va girando con una velocidad, quizás voy a cambiar el color, a ver si que este se nota más. Ahí sí, creo que se nota mejor. Así va girando con una velocidad de esa manera el cilindro. Bien, esa velocidad es de 5 metros por segundo. Y acá viene el concepto que probablemente es desconocido, espero que no, o quizás como palabra sí, pero conceptualmente en términos matemáticos puede ser que no lo conozcan mucho. Espero que sí también. Torque, ¿ya? Tiene un torque de 0,024 newton metros. Supongo que conocen las llaves de torque, ¿no? Las llaves de torque, ¿cierto?, me permiten ejercer un torque para generalmente apretar tuercas con un apriete adecuado, ya sea para la culata o algunos elementos que requieren una presión adecuada de cierre, de tal modo que no se filtre nada y tampoco se rompa. Si lo torqueamos mucho, ¿cierto?, se puede romper ya sea la tuerca o puede presionar demasiado algún sello y lo puede dañar, ¿ya? Entonces, el torque es fundamental en algunos mecanismos, ¿cierto?, y sobre todo en los motores de los vehículos, ¿ya? Hay tuercas que indican cuál es el torque máximo que soportan también. Y se refiere a lo siguiente. El torque es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una tuerca acá, ¿bien? Y una llave de tuerca. Supongamos acá una punta corona o una corona solamente vamos a dejar. No, o sea, una punta, no vamos a dejar la corona. ¿Bien? Entonces, el torque se refiere a lo siguiente. Yo puedo ejercer una fuerza acá, F, y dependiendo de la distancia a la que ejerza esa fuerza,
es una distancia R cualquiera. No vamos a botar R, mejor vamos a botar D para que no se funda con los radios de lo que tenemos ahí. Esa fuerza por esa distancia me define el torque de algo. El torque es fuerza por esa distancia. ¿Bien? Por eso es que está expresado en Newton, fuerza, y metros, la distancia. ¿Ya? O brazo palanca, así se denomina en otras palabras. Brazo palanca. Entonces, mientras mayor sea esta longitud, mayor es el torque que yo puedo hacer sobre la tuerca. O mientras más es la fuerza, mayor es el torque sobre la tuerca. Es por eso que si quieren cambiar una rueda de un vehículo, basta con las herramientas o las llaves para sacar las tuercas, ¿cierto? Que miden aproximadamente, no sé, 40 centímetros. ¿Ya? Un poquito más, un poquito menos. Y con esa basta apretar o soltar las tuercas para cambiar las ruedas. Pero si van a un camión, yo he visto algunos que le colocan un tubo a la herramienta, ¿cierto? Y se cuelgan de un lado para poder soltarlas. Bueno, ¿qué están haciendo? Están aumentando el torque para apretar o para soltar, extendiendo la longitud. Porque cualquiera de los dos valores que yo aumente, la fuerza o la longitud, me va a permitir más torque. ¿Bien? Pero ese es el concepto de torque, para que lo tengan en consideración y recuerden eso. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que aparte de la velocidad con la que está girando esto, ¿ya? Aparte de la velocidad, esa velocidad se logra gracias a que hay una fuerza ejerciendo un torque sobre el centro de este cilindro, y lo vamos a dibujar el torque acá, lo voy a dibujar con otro color. No sé cuál sería más adecuado aquí, pero bueno, vamos a tratar de dibujar con este. El torque entonces es una fuerza que se está haciendo para hacer girar esto, bien, a la velocidad que se indica. Se me borró la flecha, no sé por qué. Ahí está. Entonces, es una fuerza, ¿cierto?, que hace que esto gire a esa velocidad. ¿Dónde está el torque? Bueno, está la fuerza y está la distancia hacia el centro. Esa distancia es la que estamos considerando, la misma D que teníamos acá, pero para el caso es solamente hacia el centro, es decir, no es el diámetro, sino que es el radio. ¿Ya? Esos son los conceptos que tenemos acá involucrados. Yo creo que todas, o la mayoría quizás ha escuchado la palabra torque, ha escuchado la palabra torque de motor, que tiene que ver con esto, con la fuerza o con el torque que gira el motor, y por ende, dependiendo de los diámetros, yo sé con qué fuerza estoy sacando o qué fuerza estoy sacando en el borde de este eje. ¿Ya? Entonces, con eso yo sé con qué fuerza puedo llegar al cigüeñal y con qué fuerza puedo hacer girar las ruedas, ¿cierto?, de los vehículos, etc. Por eso es tan relevante el torque de motor. Mientras mayor sea el torque de motor, mayor fuerza tiene el vehículo. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si hay alguna duda. Estamos claros. ¿Sí? Perfecto. ¿Conocían este concepto de torque? Sí. Sí, profe. ¿Y por qué no me dijeron antes de tanta explicación? Ya, bueno. Es que estaba buena por eso. Ah, ya. No, Sigamos entonces. no había que Pero interrumpir, se estaba puso motivado. interesante cuando empezó a hablar del motor. Pues. Ah, ya. Bueno, ¿Cómo la cosa genera es el que, torque? claro, bueno, todo esto aplicado en lo que ustedes saben, además. Bueno, la cosa es que hay que determinar la viscosidad que tiene el fluido acá adentro para que se logre esta condición. ¿Bien? Esa es la pregunta. Recordemos entonces que la viscosidad es igual a ¿qué? Ustedes tienen que recordar la fórmula. ¿Qué era la viscosidad? Díganmela, por favor, el concepto ese tau que nosotros, eta, perdón, que nosotros teníamos ahí. ¿Era igual a qué? Lo tienen anotado por ahí, ¿no? No, No lo tienen anotado. Fuerza por... Dice fuerza por formación de corte partido por... Bueno, No es deformación de corte en todo caso, pero es longitud, era la separación entre las placas.
y dividido por, Por el área, por ya, fuerza, o sea, perdón. A ver, ¿cómo hago? el área ahí, falta una variable nomás acá. Por ¿Cuál? velocidad, ¿Cuál? distancia partido por tiempo, Velocidad. ¿sí? Por longitud. Ya, casi estamos por ahí, estamos mezclando un poquito las cosas, pero es velocidad, distancia partida por tiempo es velocidad. Efectivamente, aquí está, no lo olviden. Esa es la fórmula de la viscosidad, ¿bien? Fórmula de viscosidad. Fíjense que están las variables que nosotros tenemos ya disponibles. La fuerza, que la podemos calcular aquí, ya vimos con el torque, ¿cierto? Que está acá. Conocemos el radio, porque conocemos el diámetro, digamos. Podemos conocer el radio de ese cilindro más pequeño, por lo tanto podemos calcular la fuerza, porque tenemos el torque. La separación entre las placas sería la separación que hay acá entre los dos cilindros. Como conocemos los dos diámetros, podremos saber cuál separaciones hay entre los dos cilindros. El área, quizás puede resultar lo más difícil. La velocidad está dada, 5 metros por segundo. Pero el área, y el área se las quiero mostrar acá. ¿Me están viendo a mí o no? ¿No aparezco en una ventanita por ahí? ¿O solamente aparece la pantalla? Sí, Sí, aparece una profe. ventanita chica. Con mi cara. ¿Sí? Sí. Ya, es lo que hay en todo caso. No tengo otra cara, pero les voy a mostrar lo siguiente. Imagínense, ¿logran ver esto? Un cilindro. ¿Sí? ¿O no se ve muy bien? Es que yo no me veo, entonces no sé si están viendo bien o no. O No, sí más se ve, lejos. bro, tranquilo. Ah, ya. Sí se ve, el cilindro. Lo que tienen ahí entonces es una placa enrollada. Eso es lo que tienen. Entonces, si yo abro esta placa, o sea, abro este cilindro de esta manera, en realidad lo que tengo es un rectángulo. Un rectángulo. Y para conocer el área, yo conozco el lado de un rectángulo, ¿cierto? Por el otro lado. Y ya tengo el área. ¿Bien? El problema es, y el cilindro lo tengo de esta manera, así, ¿bien? Recuerden que el cilindro interior es el que se mueve, de ese nos interesa el área. ¿Bien? El tema es, ¿cómo calculo el área? Bueno, esto que está acá alrededor es uno de los lados. ¿Y cómo se llama esto? ¿Ese borde cómo se llama? El diámetro, Diámetro Casi, total. ¿no? El diámetro es de lado a lado, pero ¿cómo se llama todo el borde? El área. el contorno, Y tiene otro nombre, no es área, empieza con P, El Perímetro. perímetro. perímetro, muy bien. El perímetro del círculo, fíjense que si yo lo abro, se convierte en el lado del rectángulo. ¿Se fijan? Y los 12 centímetros es el otro lado. Por lo tanto, el área se va a poder determinar mediante lo siguiente. Vamos a dibujar acá. O quizás voy a hacer. Esto lo voy a poner en una página nueva para que entendamos eso y después vuelvo a esta. Aquí. Fui para otra parte. Acá. Bien. Decía entonces que este cilindro, si yo lo desarmo, me queda bien raro esto. A ver qué pasa con el dibujo. ¿Ya? Si yo desarmo este cilindro, entonces me va a quedar un rectángulo donde uno de los lados de ese rectángulo va a medir 12 centímetros, puede ser este, o da lo mismo cualquiera, 12 centímetros, y el otro lado es el perímetro, ¿ya? Y el perímetro de una circunferencia es igual a el diámetro por pi. En otras palabras, el área del cilindro móvil, que recuerden que esa es el área que necesitamos, es igual a por pi
que no me acuerdo cuál es el diámetro, pi por 12. Y eso nos va a dar el resultado del área. ¿Bien? No sé si queda muy claro, pero ahí estamos entonces. Ya sabemos cómo Profe, calcular el área, tenemos la fuerza. ¿Ah? no lo escuché muy claro, podría repetir que se cortó la señal. Ya. Decía entonces, conocemos el lado 2 centímetros, sabemos que el otro lado es el perímetro, es decir, diámetro por pi, así se calcula el perímetro, o 2 pi por r, es lo mismo. Y el área entonces que estamos buscando, todo el área del cilindro móvil, recuerden que necesitamos el área del cilindro móvil, sería el perímetro, diámetro por pi, por los 12 centímetros. Y ahí tenemos el área de esa placa que se mueve, que para este caso sería circular. ¿Ya? Entonces, volviendo acá, tenemos la fuerza, o la podemos calcular con el torque. La longitud, la separación entre las placas, y ojo que tenemos que calcular esa separación. ¿Bien? El área, ya les expliqué arriba cómo calcularla, y la velocidad está dada, 5 metros por segundo. Con eso vamos a tener ese coeficiente de viscosidad, que es la pregunta que estamos buscando ahí. Les doy entonces, nuevamente, 10 minutos para que hagan todos esos cálculos que están pendientes y me digan cuál es el valor de la viscosidad. Si alguien lo tiene antes de los 10 minutos, me interrumpe nomás y lo dice. Y después corroboramos los datos. Denle nomás, comiencen. Si quieren comentar entre ustedes, comenten nomás, no hay problema. Profe, el área, ¿cómo era la que se multiplicaba? Es diámetro por pi, que para el caso sería el diámetro pequeño, 10,2, ¿bien? Por pi y por los 12 centímetros. Ya me desapareció unos segundos más porque tenía un tema con uno de los que tengo.
Ya, ¿tenemos resultados o no tenemos resultados? ¿O están medios colgados en alguna parte? Ya, ¿tenemos resultados o no? La verdad, profe, me perdí. Se perdió y se Por encontró dos o no se motivos. encontró. Por Dígame. dos motivos. Porque cuando tuvimos clase, yo había notado que la viscosidad ¿Sí? era igual a la fuerza por la velocidad partida por el área por longitud. ¿Ya? Y como aquí Sí. está al revés,
Ya, no sé Primero. si tuvo la clase que hicimos por acá, la primera que hicimos por acá por internet, pero estaba grabada y se la subí, parece. Eh, Se la subí en Intranet, me parece. Donde, claro, efectivamente, así lo habíamos hecho en clase. Y yo acá corregí porque, claro, había cometido un pequeño error en que en vez de los dos factores que colocamos, que era la torsión o el esfuerzo de corte con la deformación de corte, en vez de dividirlas, que era lo que había que hacer en clases, claro, me equivoqué, las multipliqué y por eso llegamos a esa conclusión. Por eso están cambiados dos valores, ¿ya? De Ah, orden, ya, profe. Ya. ¿ya? Pero al Pero guiarme la que acabo, por esta, ¿sí? me faltaría la longitud. Bueno, ahí es donde yo les decía, fíjense que la longitud o L es esta separación que hay entre las placas. Esa es L. Ah, Entonces, ya. si yo tengo la longitud o diámetro total y tengo del cilindro mayor y tengo el diámetro del cilindro menor, yo puedo saber cuánto mide L. ¿Ya? Les doy unos minutos más, entonces a ver si es que lo pueden corregir. Supongo que ya calculó el resto de los datos, me parece, ¿no? Eh, transformé el área a metro, ¿Ya? ¿Correcto? porque como están en newton metro, metros por segundo. Correcto, muy bien. Buen dato. ¿Ya? Profe, explíquelo para los que estamos medio colgados, por favor. Voy a eso, voy a eso. Estoy escribiendo acá solamente los datos acá abajo porque los voy a necesitar eh, para ir explicando y no estar moviendo tanto la pantalla. Bien, vamos a necesitar anotar estos datos. Bien, primero, vamos por parte aquí, como tenemos en el orden de la viscosidad. La fuerza. El primer dato, la fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza? Bueno, de acuerdo a esta pequeña ecuación que escribimos acá de torque, la fuerza va a ser el torque dividido por la longitud que hay entre, ojo con esto, la distancia que hay entre el centro, aquí, y la aplicación de la fuerza, que es siempre en el borde. Por lo tanto, es el radio del cilindro más pequeño, ¿ya? Esa distancia D, entonces, que la vamos a decir D, vamos a fundir con los radios, sería la mitad de 10,2, es decir, 5,1. Bien, recuerden, 10,2 es desde todo lo que está con verde acá. Todo eso es 10,2. La mitad es 5,1. Por lo tanto, tenemos el torque que era 0,0, se me fue el número, 0,024. Ese es el torque. Ustedes van haciendo los cálculos. 0,024 dividido, esto es newton metro, dividido por el 5,1
perdón. 5,1 centímetros. ¿Ya? El radio es 5,1 centímetros. Pero en metros, ¿cuánto es esto? Son 0,051. 0,051. Muy bien. Vamos a borrar esto. Bien. 0,051 metros. Esa es la longitud del radio del cilindro pequeño. Por lo tanto, si me dicen el valor de la fuerza, ¿cuánto es? Bueno, hay que ver. La fuerza es 0,470 centímetros. 0,470. Ya, vamos a anotarlo aquí. 0. Ahora sí. 0,47 Newton. ¿Ya? Ahí tenemos la fuerza. La longitud, L. Bueno, vuelvo a repetir. El diámetro pequeño son 10,2. El diámetro mayor son 10,6. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Son 0,4 centímetros. Pero esos 0,4 centímetros se reparten en ambos lados, ¿cierto? Por lo tanto, cada espacio que tenemos acá es de 0,2 centímetros. La longitud L entonces son 0,2 centímetros, que en metros será igual a 0,002 metros. Bien. Ahí tenemos la longitud de la separación que hay entre las placas. El área. Ya dijimos, ¿cierto?, que era el diámetro por pi por los 12 centímetros o el largo que tenía eso. Y vuelvo a insistir, el área es de la placa móvil, que para este caso sería el cilindro que se está moviendo al interior, Por lo tanto, es el diámetro en metros, es decir, 0,102 metros de diámetro, ¿cierto?, por pi, 3,14, y por los 12 centímetros en metros, 0,12 metros. ¿Ok? Y eso me da un área de, me dan el resultado, espero que lo hayan trabajado en metros, no en centímetros. 0,0384. 0,0384. Muy bien. Metros cuadrados. Y la velocidad, 5 metros por segundo. Ese dato está conocido, ¿cierto? Lo escribí acá abajo. Velocidad, 5 metros por segundo. Bien. Por lo tanto, el coeficiente de velocidad, perdón, de viscosidad, tendríamos la fuerza, 0,47 newton, por la separación entre las placas, la L, 0,002 metros, dividido por el área, 0,0384 metros cuadrados, y dividido además por la velocidad, 5 metros por segundo. ¿Qué resultado tenemos ahí?
4,895. 4,895, 4,989. Ya. Vamos a colocar 4,89. 4,9 será aproximadamente 5 de viscosidad. ¿5 qué? ¿O 4,89 qué? Newton por segundo. Casi. Voy a corregir algo. Acá no es cuadrado. ¿Eh? Ese no es un cuadrado. Es 5 metros por segundo, nada más. Pero Lo que haría kilogramos por segundo. no. No. Voy a anotar las unidades acá al lado, mira, acá abajito. Newton, metro, dividido por metro cuadrado y por metro partido por segundo. Ese es el orden de las unidades. Puede quedar Newton metros cuadrados partido por segundo. Casi. ¿Por qué casi? Porque no es partido por segundo, porque ese segundo, al ser una fracción acá abajo, ese segundo pasa arriba. Y ese metro cuadrado no sube en ningún momento. Estos 2 metros se cancelan entre sí, porque es metro dividido por metro. Se divide y se elimina. Ese segundo pasa para arriba. Entonces, sería, lo voy a anotar acá abajito en la unidad de medida, porque no va a alcanzar ahí. Newton segundo por metro cuadrado. Newton segundo metro cuadrado, muy bien. Newton por segundo dividido por metro cuadrado. Y recuerden que Newton dividido metro cuadrado era el chiste. Newton sobre un metro cuadrado es el chiste malo. Newton al cuadrado. No. Cuando Einstein salió a contar y vio a Newton sobre un cuadrado y le dijo, ¿estáis pillado, Newton? Al cubo. No. ¿No? Y Newton le dijo, no, porque un Newton metro cuadrado es Pascal. Entonces, en definitiva, la unidad de la viscosidad es Pascal segundos. ¿Ya? Estamos eso está correcto. ¿Ya? No se olviden del chiste que le conté. Newton metro cuadrado es Pascal. Ya, eso en todo caso, de todas maneras, ojo con esto, si lo dejan anotado como Newton segundo y metro cuadrado está bien, no es que esté malo. ¿Ya? Solo que acordarse que Newton de metro cuadrado es Pascal y generalmente la unidad de el coeficiente de viscosidad aparece como Pascal segundo. ¿Ya? Por si es que por ahí lo ven, ¿cierto? Pascal segundo y qué era, y por qué yo tengo Newton metro cuadrado, ¿cierto? Bueno, eso es Pascal. ¿Ya? Profe, Dígame. Profe. lo tengo que dejar porque empezó la clase.